de premisas básicas que debe imperar dentro de un Estado de Derecho y un Estado democrático, y una de ellas tiene que ver con el imperio de la ley, tiene que ver con el principio de separación de poderes. Ay, déjenme que es que los alumnos siguen conectándose tarde, pese a que solo tienen 5 minutos. El principio de soberanía popular y participación ciudadana, que lo hemos abordado bastante amplio y que ya vimos toda esa parte democrática el día de ayer. Y luego vamos a ver lo que tiene que ver con el principio de laicidad del Estado, que si ya pudieron leer las diapositivas, ya se dan cuenta que estas ya están incorporadas en el mismo. Ahora bien, cuando estamos hablando del imperio de la ley, pues en esto pues, lo que vamos a ir viendo que el imperio de la ley, que también tiene que ver con ese Estado de Derecho, ¿no? Tiene que ver, en primer lugar, que las autoridades deben estar sometidas o sus actos se someten al derecho. Y cuando hablamos de ese sometimiento de las decisiones del Estado al derecho, nos referimos al derecho interno como al derecho internacional, porque como ustedes ya se darán cuenta, Honduras ha ratificado tratados internacionales y esos tratados internacionales pues forman parte de nuestras normas internas del Estado. Por otro lado, también vamos a ir viendo, en primer lugar, el papel del Poder Judicial, pero también de los otros órganos del Estado. Y esos otros órganos del Estado y poderes del Estado, al igual que el Poder Judicial, sobre todo, vamos a ir viendo que se encuentran en la obligación de velar porque se cumplan los tratados internacionales y la Constitución de la República. De tal manera que ustedes van a ir viendo que esto ya sea al momento de aplicar la normativa que tiene que imperar tanto los tratados internacionales como la Constitución, como también vamos a ir viendo que tienen que ver con que no se apliquen normas contrarias a la Constitución y a los tratados. Y hablando también de este principio del imperio de la ley, pues vamos a ir viendo el papel de la ley. Cuando estamos hablando de la ley, vamos a ir viendo que la ley debe ser creada por los órganos competentes, que en este caso el órgano competente que ha sido determinado por el Poder Constituyente es el Poder Legislativo. En el caso de Honduras, ese Poder Legislativo, pues representado en el Congreso Nacional de la República. Pero además de que la ley debe de nacer del órgano competente, que en nuestro caso es el Congreso Nacional de la República, también esa ley debe de surgir de los procedimientos previamente establecidos. Y en eso me refiero que ustedes van a ir viendo que para crear la ley hay un procedimiento que ya está previamente establecido, que en el caso nuestro está contenido en la Constitución de la República del artículo 213 al 221, como se lo repetí en clases anteriores. Y además de que esa ley debe ser creada por órganos competentes, siguiendo los procedimientos previamente establecidos, esa ley debe estar subordinada a los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales. Y cuando digo subordinada a los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales, jóvenes, es que la ley no puede contradecir esta normativa. ¿Estamos claros con ello? Ahora bien, como hemos venido viendo y estamos hablando del imperio de ley y estamos hablando de esa validez de las leyes que surgen a través de un órgano competente, que surge a través de los procedimientos previamente establecidos y que la misma debe ser acorde a lo que dice la Constitución y los tratados, vamos a entrar entonces a ver el proceso de creación. Sí, debido a la supremacía constitucional. Ahora bien, ahorita vamos a empezar a ver lo que es el proceso de creación de la ley. Como ustedes van viendo, desde el principio de separación de poderes que fue desarrollado por Montesquieu, vamos a ir viendo que se divide el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, siendo atribuida la competencia de legislar, es decir, de crear la ley, al poder legislativo, que en el caso de Honduras es igual a decir el Congreso Nacional de la República. Y para crear esa normativa que forma parte del derecho, vamos a ir viendo que nosotros debemos de ir cumpliendo una serie de etapas o procedimientos, ¿no?
Y dentro de esas etapas o procedimientos, pues ustedes van a ir viendo que para crear la ley, todo proceso legislativo en cualquier norma, cualquier libro, doctrina que ustedes agarren, van a ir viendo que la creación de la ley pasa por fases o etapas. La primera etapa que vamos a ver tiene que ver con la iniciativa. Esa primera etapa que tiene que ver con la iniciativa, vamos a ir viendo que tiene que ver con el acto mediante el cual determinados órganos someten a la consideración del Poder Legislativo un proyecto de ley. A eso se refiere. El acto mediante el cual determinados órganos someten a la deliberación del Poder Legislativo un proyecto de ley. Por eso se llama iniciativa. La segunda etapa tiene que ver con la discusión, también conocida como debate. ¿Qué sucede con la discusión? Aquí es el acto mediante el cual la Cámara o cámaras, porque lo digo en singular y plural, es el acto mediante el cual la Cámara o las cámaras legislativas deliberan sobre el proyecto de ley, la iniciativa de proyecto de ley, para ver si ésta debe ser aprobada o no. A eso se refiere. ¿Y por qué les hablo de cámara o cámaras legislativas? Esto va a depender según cada estado. Hay estados donde el poder legislativo es unicameral y hay estados donde el poder legislativo es bicameral. En el caso de Honduras, el poder legislativo es unicameral. Es el pleno de los 128 diputados que tenemos, jóvenes. No hay otro órgano más dentro del poder legislativo. Es unicameral. Sin embargo, hay países que ustedes van a ver que el poder legislativo es bicameral, es decir, conformado por dos órganos. El caso de Estados Unidos, el caso de México, el caso de Inglaterra, y así ustedes van a ir viendo que varía de estado a estado. ¿Ok? Eso va a determinar cada estado. Y por eso cuando hablamos de la discusión nos referimos a cámara o cámaras, porque este es el concepto, donde estos deliberan si se aprueba o no un proyecto de ley. Luego viene lo que es la etapa de la aprobación, que aquí también tiene que ver con el acto mediante el cual la Cámara o las cámaras legislativas aprueban o aceptan un proyecto de ley, ya sea total o parcialmente. A eso se refiere. Es la aceptación parcial o total del proyecto de ley. Luego viene una cuarta etapa, que esa cuarta etapa tiene que ver con la sanción. Esta etapa de la sanción, jóvenes, tiene que ver con la aprobación por parte del Poder Ejecutivo. En esta lo que vamos a ir viendo es la aceptación por parte del Poder Ejecutivo de la iniciativa del proyecto de ley. Seguimos por la etapa de que sigue, que es la publicación, que esta publicación, ya se los había dicho yo cuando vimos la reforma constitucional, que la publicación es el acto mediante el cual todas las normas de carácter general se dan a conocer a sus destinatarios. Por eso es que ustedes ven que después de que la norma es publicada, dice el derecho, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Por qué? Porque la publicación lleva por objeto de que la norma sea conocida por aquellas personas a quien se supone debe cumplirla, es decir, sus destinatarios, que al final es la ciudadanía. Y tiene que ver con ese acto de publicarla para darla a conocer en los diarios oficiales de cada estado. Cada estado tiene sus diarios oficiales. En el caso de Honduras, el diario oficial La Gaceta. Em, Dentro de esta etapa de publicación, ustedes van a oír algo que siempre llamamos vacatio legis. Esa vacatio legis o lo que llamamos vacación de la ley tiene que ver con el lapso o el periodo de tiempo que transcurre desde el momento en que se publica hasta que adquiere vigencia la ley. A eso se refiere, por eso se llama vacatio legis o vacación de la ley. Este se cuenta desde que se publica la ley hasta que entre en vigencia. A eso se refiere. Una vez que ha terminado el periodo de publicación de la ley, es lo que nosotros llamamos la entrada en vigencia o la vigencia de la ley.
que la vigencia de la ley o la iniciación de vigencia es cuando ya transcurre el tiempo de su publicación. Ahora bien, como yo les decía en el caso de Honduras, tenemos el procedimiento de aprobación, sanción y promulgación de la ley de los artículos 213 al 221. Si ustedes se van al artículo 213, este ya nos dice quiénes tienen iniciativa de ley. Conforme al artículo 213 de nuestra Constitución, ya sigo, jóvenes, solo quiero ver algo. Ok. André y Joel, no se les olvide, por favor, en las próximas clases cuántos son los minutos que tienen de periodo de gracia. Continuemos. Conforme al artículo 213 de nuestra Constitución de la República nos dice, tienen exclusivamente la iniciativa de ley, o sea, la exclusividad la tiene el Congreso, los diputados del Congreso Nacional de la República, el presidente de la República, los secretarios de Estado, la Corte Suprema de Justicia. Abogada, Dígame. aló, abogada. Ajá. Solo disculparme que todo el día no ha habido internet en mi casa porque se cayó un poste y hasta hace poco regresó. Entonces, Ok, solo por eso pido disculpas. recuerden que manden las excusas siempre al aula virtual. Por hoy dejé ingreso a los demás, pero eso me genera distractores. La razón de ser es que ustedes ven, yo voy ahorita ya estoy copiando, yo les dije a ustedes, hay cuestiones que van a estar en la diapositiva, hay explicaciones que no. Entonces, si es por excusa de por qué se están conectando tarde, para eso está el chat de mensajería del aula virtual. Por eso les dije a los alumnos, si ustedes vieron, les dije, espérenme un momento, lo que estaba haciendo era viendo el campus virtual a ver si había alguna excusa de por qué no había gente solicitando mi ingreso 10 minutos después. Dígame, Andrea, Sí, abogada, bueno, yo no sé si me va a escuchar bien, pero es que yo acabo de llegar. institucional. Lo que yo estoy ahorita es resumiendo nada más lo que dice el artículo 213. Si no lo tienen, descárguenlo de internet. Si no está actualizado, ahí mismo cuando yo voy dando algún artículo podrán ver a qué se refiere o lo pueden actualizar. Los que están aquí en Honduras no tienen excusa para no ir a comprar la Constitución. Ahora les voy a decir, está la Constitución que parece libro, cuaderno, no sé si me están viendo ahorita, que es la grande y está esta que es más pequeñita, que es la de bolsillo y esa cuesta más barata. ¿Por qué se los digo? Porque lamentablemente en Internet no van a encontrar las leyes ya actualizadas. Lamentablemente los que están con digital se darán cuenta que hay varios artículos que no los tienen completos. Yo no voy a escanear esta constitución ni la voy a publicar porque yo sí respeto los derechos de autor. OIM invierte dinero para que esta ley esté actualizada y contrata gente para que esté monitoreando lo que es el diario oficial La Gaceta. Póngale como que ustedes fueran dueños de Abogada, alguna, una consulta. la Disculpe que le manita, interrumpa. la manita, porque tengo a, por ejemplo,
a Osman, que tiene la mano levantada, y usted entonces intervienen los que intervienen de un solo. Entonces les solicito a todos, ahí estaba en la programación didáctica, 2 lecturas obligatorias. La Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional. Osman, dígame usted, luego va Giselle y por último Ana Paola. Abogada, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Más que nada, fíjese que yo tengo una constitución. No sé si de repente, obviamente yo con este trabajo, es esta, de hecho, no sé si eh, deberíamos de comprarla actualizada, pero esta fue en el 2022, entonces quisiera corroborar ese dato. La que yo ya tengo utilizada desde el 2025 de enero. Entonces, ¿por qué les digo yo? O sea, lamentablemente nuestras leyes las pasan reformando. Y no voy a poner a ver de qué edición es la de cada uno de ustedes. Ustedes se darán cuenta a medida vayamos leyendo los artículos si está actualizado o no, porque no les puedo decir. Esta la acabo de comprar yo porque me toca estar comprando la Constitución a cada rato, igual que el resto de leyes que utilizo en el ejercicio diario de la profesión. Si no es nada sobre actualización de ley, porque no me voy a poner a ver de qué año es cada constitución que ustedes están utilizando, entonces le doy la palabra a la compañera Giselle. Jóvenes, si es cuestión de si está actualizada o no su constitución, es Buenas noches, propiedad de cada abogada. uno de ustedes porque yo tengo que continuar con la clase. Dígame, Giselle. Buenas noches, abogada. Lo mío es cortito, solo me interesó su constitución. Yo también tengo la de OIM, no sé si se ve bien, pero yo tengo la actualizada igual. Solo que me interesa esa la consiguió en OIM, me interesa por lo chiquitico, ¿verdad? Sí, Esa ahí la compró. sí, por eso les dije, si no, yo sé que la más grande es más cara, cuesta 500, creo 50, me dijeron el otro día, pero también la pueden comprar a 250 y algo cuesta esta, casi la mitad. Y es la de bolsillo, no me quite espacio, por eso me cambié ya a la chiquita. Y es igualita que la Sí, grande, está solo que súper bonita. reducida. Ya la voy a ir Solo, a comprar. solo pidan la de bolsillo los que están aquí en Honduras. Em, no les voy a subir ningún libro, ninguna ley ni nada, porque yo sí respeto los derechos de autor. No es problema de ustedes, ni tampoco violentando derechos de autor de otras personas. No voy a decir nada más porque aún no lo graban, pese a que no me han pedido autorización y pese a que tengo derechos a mi imagen. Sin embargo, yo sé que más de alguien me graba, entonces no voy a decir nada más porque a veces me desboco un poquito y, o sea, me desboco me refiero a decir ciertas cuestiones que pueden generar decisiones universitarias, de cuestiones administrativas, que no lo voy a decir público, pero no es problema de ustedes, pero igual tendrían que buscar cómo solventar esos problemas. Dígame, Cristian. Sí, buenas noches, abogada. En todo caso, bueno, no sé si sirve la que está en la página del Tribunal Superior de Cuentas, eh, porque ahí cada ley que van reformando creo que también se puede descargar. No sé si... Por eso le dije que ya de vigencia o no de las leyes no le puedo decir porque no las paso revisando. Ok. Bueno, más que todo, mi Entonces, pregunta era sobre los tratados internacionales. Bueno, los eh, tratados no hemos llegado ahí, solo les digo que si el tratado está ratificado por Honduras, forma parte de nuestro derecho interno. Hasta ok. ahorita vamos ahí. No, es que en cuanto a eso era la pregunta, porque, bueno, digamos, estuve leyendo que si Honduras tiene un tratado ratificado con solo uno, con la OIT, ¿verdad? Y venga y la OIT saque otro tratado internacional, aunque este no esté ratificado por el Congreso Nacional, siempre se ratifica automáticamente, ¿es cierto? No, no, joven. Entonces no se me adelante porque no hemos entrado a los tratados entran forma de las normas. Para que un tratado sea vinculante tiene que estar ratificado. Ah, ok, muchas gracias, buenas noches. Pero no nos adelantemos porque ahorita ni hemos terminado con la ley y ya me están saltando al tratado. ¿Vamos hasta ahí? Van a ver la constitución, van a ver los tratados, van a ver las leyes, que es la que estamos viendo, reglamentos, leyes. Vamos a ver los decretos, leyes, perdón, los reglamentos, leyes, decretos, leyes, los decretos, la sentencia, su carácter vinculante, todo eso lo vamos a ver. Ok, voy a continuar con la clase.
no voy a hablar ahorita de vigencia, voy a terminar con la ley. Si es algo con respecto a la ley, me levantan la mano porque en esta clase voy atrasada porque cada vez que se toca algún tema, entonces se salen y empiezan a preguntar otras cuestiones. ¿Estamos bien, Luis? No voy a tocar ahorita nada de tratados. Hola, abogada de todos, buenas noches. Sí, no, más que todo era respecto a la línea número 1 que usted tiene ahí. Eh, si bien es cierto, pues el poder legislativo es uno de los poderes del Estado. Todos los que están agregados ahí en esa línea tienen que pasar primeramente por el poder legislativo porque tengan iniciativa de ley para que éste los acompañe o independientemente ellos pueden Termino hacerlo. el tema y entonces usted se dará cuenta cómo es. No es que no me han dejado arrancar. No he empezado en Gracias, gracias. iniciativa de ley, no he terminado. Entonces, si no he terminado, no me van a poder, no puedo como irles respondiendo si no terminamos el proceso. ¿Sí? En caso de urgencia mayor, no vamos a esperar que el trámite sea más engorroso. Entonces, en este caso, se requieren 2 debates y se hace con la simple mayoría de los diputados presentes. Es decir, cuando la Constitución les dice diputados presentes, se refiere que si no llegaron los 128 y no los incorporan los suplentes, no quieren incorporarse, se aprueba por los que estén presentes. Esto es lo famoso que ustedes ven en asambleas o en reuniones. Y en este sentido, esa es la forma en que se hace el debate. Luego viene después del debate, vimos la aprobación. La aprobación en nuestra Constitución lo pueden encontrar siempre dentro del 214 y el 215. Hay 2 escenarios que ustedes lo encuentran ahí. ¿Por qué? Si ustedes leen el 214 nos dice, salvo caso de urgencia calificada por simple mayoría de los diputados presentes. Y luego empieza el 215. Todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional, entonces hablamos de la aprobación que debe hacer el Congreso Nacional. Luego de la aprobación, les decía yo a ustedes que iba a la etapa de sanción, que esta es la aceptación por parte del Congreso, perdón, del Poder Ejecutivo, donde lo encuentran artículo 215 constitucional. Si ustedes se van al artículo 215, nos dice, todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de los 3 días siguientes de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley con la fórmula, por tanto, ejecútese. Si ustedes van viendo, nos dice dentro de los 3 días, como lo puede remitir en el día 1 después de haberlo votado, lo puede hacer en el día 2 o el día 3. No es que es obligatorio que lo haga el día 3. Puede ser en el día 1 como puede ser en el último día. Entonces, la Constitución nos habla de 3 días y la fórmula con la que se le da traslado, con la fórmula con la que se le da traslado es lo haga promulgar, entonces la fórmula que tiene que hacer después para que cuando lo ha aprobado, que ya vimos que tiene que ver con la aceptación del Poder Ejecutivo, es con la fórmula, por tanto, ejecútese. Luego de su sanción, procedería a lo que es la publicación. La publicación lo encuentran en el artículo 221. Si ustedes se van al artículo 221 de nuestra Constitución, nos dice, la ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido 20 días de determinada su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y ordenarse en casos especiales otra fórmula de promulgación. Como van viendo, las reglas generales que debe ser 20 días. Sin embargo, el artículo 221 permite que se restrinja o se amplíe. Este es el caso cuando ustedes ven u observan en las leyes que las leyes dicen entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación. Esto significa que tras que sale publicada, la ley es vigente y se vuelve obligatoria. Puede hacer que diga, como en el caso de que les voy a proyectar ahorita, por ejemplo, puede hacer que la ley nos diga que entrará en vigencia, permítame, que es que tengo proyectadas las clases. Puede hacer que la ley nos diga, por ejemplo, así como lo dice la Constitución, miren, que nos diga acá. El presente entrará en vigencia 20 días después de su promulgación en el Diario Oficial La Gaceta. ¿Sí van viendo?
Y eso siempre quien lo va a decretar cuando va a entrar, siempre va a ser el Congreso Nacional al momento de aprobarla. Por otro lado, pueden ver una forma distinta. Váyanse al último artículo de nuestra Constitución, el 379, que nos dice que la Constitución será jurada en sesiones públicas y solemnes y entrará en vigencia el 20 de enero de 1982. Entonces, si ustedes ven, todo acto de carácter general se manda a publicar y ahí mismo se establece cuándo entra en vigencia. Y la vigencia ya es pasado y transcurrido el tiempo de publicación. Ahora bien, siempre va a iniciar, atendiendo a la pregunta que hizo su compañero, siempre va a empezar por una iniciativa de ley, siempre tiene que haber debate, siempre tiene que haber aprobación. Siempre que se aprueba, se pasa al Ejecutivo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Con sus raras excepciones que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser, porque hay supuestos que los vamos a encontrar, en el artículo 216 nos habla del veto por inconveniente. Entonces, cuando estamos hablando de el veto, esto tiene que ver con aquella facultad que tiene el Poder Ejecutivo de vetar un proyecto de ley porque está objetando ese proyecto de ley, es decir, no lo aprueba, lo objeta. Y el artículo 216 nos dice, si el Poder Ejecutivo encontrar inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso Nacional en el plazo de 10 días. Lo devuelve al Congreso Nacional en el plazo dentro del plazo de 10 días. Con esta fórmula, vuelva al Congreso. Exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley, que es cuando, ¿qué sucede si guarda silencio, verdad? Y de ahí nos dice, cuando el Ejecutivo devolviera el proyecto, el Congreso Nacional lo someterá a nueva deliberación. Y si fuere ratificado por 2/3 de votos, que ustedes ya saben que para hacer 2/3 es 86 votos, lo pasará de nuevo al Poder Ejecutivo con esta fórmula ratificado constitucionalmente y este lo publicará sin tardanza. Y este lo debe hacer publicar sin tardanza y la publicación siempre va a ser conforme a lo que diga el artículo 221. Eso es si encontrare vetos por motivo, el veto fuera por motivo de inconveniencia. Ahora bien, puede suceder un tercer supuesto. El tercer supuesto siempre nos lo da el artículo 216 en el último párrafo, que se vete el proyecto de ley por ser inconstitucional. Si es por motivo de inconstitucionalidad, si ustedes leen el último párrafo de ese artículo 116, nos dice, si el veto se fundara en que el proyecto de ley es inconstitucional, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte Suprema de Justicia. Este emitirá su dictamen en el término que el Congreso Nacional le señale. Solo voy a cambiar esto. El veto por motivo de inconstitucionalidad. Entonces, si el veto fuere por motivos de inconstitucionalidad, debe indicar que es por motivos de inconstitucionalidad dentro del plazo de los 10 días, exponiendo las razones en que se funda. ¿Qué sucede? Lo devuelve al Congreso con la fórmula, vuelva al Congreso. El Congreso no lo somete a nueva deliberación, sino que lo remite a la Corte Suprema de Justicia en el plazo que el Congreso le otorgue para que éste emita su dictamen. Quien emite el dictamen, es la Compartiendo sala, pantalla. perdón. Pero igual está en la Constitución, jóvenes. Solo estoy leyendo el artículo 216. Quien emite el dictamen es la Sala de lo Constitucional. Es la Sala de lo Constitucional el intérprete último de la Constitución y por ende,
Si el veto es por motivo de inconstitucionalidad, se se envía al Congreso Nacional de la República dentro del plazo de 10 días con la fórmula vuelve al Congreso. El Congreso lo recibe, lo remite en el plazo que éste determine a la Corte Suprema de Justicia para que a través de la Sala de lo Constitucional emite el dictamen. Si la Corte dice que el proyecto de ley no es inconstitucional, entonces ahí sí se puede someter a la nueva deliberación. Se requiere el 2/3 para la ratificación que dice el mismo artículo. Luego se pasa al Poder Ejecutivo con la fórmula ratificado constitucionalmente. Y este procede inmediatamente a su publicación de conformidad al artículo 221. Esto de aquí está en el 216. Acá ya están los artículos. ¿Ok? ¿Sí? Ok, si es por encontrar inconvenientes, entonces lo único que cambia es esto. No se requiere el dictamen, sino que se manda al Congreso, este delibera nuevamente, tiene que ratificarlo por 2/3, luego lo devuelve al Poder Ejecutivo con la fórmula ratificado constitucionalmente y se manda a publicar, este lo tiene que hacer publicar de forma inmediata. ¿Estamos viendo? Lo que va a cambiar es que si es por motivos de inconstitucionalidad, aquí agregan un paso más. Antes de la deliberación se tiene que oír el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí van viendo? Hoy sí, ¿quién era el que me estaba haciendo preguntas con respecto a la iniciativa? Era yo, abogada Luis Hoy sí, Benítez. quedó Sí, respondida. sí quedó respondido, pero entiendo que solo una pequeña duda. Siempre tiene que ser ratificada por el Congreso Nacional, aunque sea de su plena competencia. Los otros sí están agregados a ese artículo. No es de su plena competencia. Quien tiene la exclusividad y quien tiene la facultad legislativa es el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es lo que nosotros llamamos control preventivo. El control preventivo, para que todos lo vean, es este que se encuentra aquí. El control preventivo son aquellos mecanismos que previenen que actos, normas o de cualquier otro carácter entren en vigencia vulnerando el texto constitucional. O sea, por regla general, en derecho ustedes tienen que saber que el proceso debe cumplirse tal y como está creado. Si ese proceso no se cumple como lo manda la norma, está viciado de nulidad. Gracias, abogada. ¿Sí? Luis, Luis era, ¿verdad? No sé quién fue. Sí, muchas gracias. Si no se cumple el proceso tal como está establecido, está viciado de Sí, nulidad. gracias, Luis Benítez. Ok, gracias, Luis. Wilber. Wilber. Abogada, todas las leyes, por pequeñas que sean, tienen que pasar obligatoriamente por el Ejecutivo también. Ya vamos a ver cuáles excepciones no, pero sí, todas las leyes tendrían que pasar por el Ejecutivo. Solo hay ciertos decretos, la excepción son los que están regulados en el artículo 218. De ahí todas las leyes se ocupa la sanción del Ejecutivo, exceptuando el artículo 218 que lo vamos a ver mañana. Wilber. Enterado, abogada. Gracias. Exceptuando lo que vamos a ver mañana, el 218, cuando no se ocupa la sanción y el veto, de ahí todo siempre va a pasar para que lo mande a publicar. Recuerden que el ENAC corresponde al Ejecutivo, que es la ENAC, es la Empresa Nacional de Arte Gráfica, que es donde se manda, donde se realiza la Gaceta, el diario oficial La Gaceta. ¿Quedamos claros ahí? ¿Sí? Sí, abogada. Giselle, que Sí. la veo así.
Que le vi ahí un gesto, no sé si era de aprobación. No, yo le digo, sí, le digo. Ok, Asler, Abogada, buenas noches. Ahí donde dice el 2/3 de votos, es de cuánto tiene que ser ahí, cuántos votos. a los demás compañeros, ya le pongo a ellos porque ya deberían de 86 saber. compañeros. 86. 86 votos. 86 compañeros. Eso es que Gracias. eso fue en la primera semana de clase, Asler. El segundo día creo que les expliqué, ¿verdad? Sí, los 86. Sí, fue el primer día de clase. Gracias, abogada. A usted, Asler. Por eso cuando yo ya me paso esas cosas, porque ya están explicadas. ¿Hoy sí? Feliz noche. Nos vemos mañana. Mañana continuamos. Igualmente, No hemos abogada.